Hola chicos, hoy vamos a hacer un repaso sobre los sólidos de revolución. Vamos a repasar los métodos vistos, como también algunas de las técnicas que tenemos que saber y de las cosas que nos tenemos que dar cuenta a la hora de resolver el volumen de los sólidos de revolución. Entonces, para este caso vamos a resolver el ejercicio de una figura muy conocida, de un sólido muy conocido que se llama el toro. Esto viene siendo como un tipo dona o un liomático, tiene más o menos esa forma. Entonces, vamos a empezar con el enunciado del ejercicio. El enunciado dice que debemos encontrar el volumen del sólido definido al girar la región circular definida por x más 2 al cuadrado más y a la 2 o al cuadrado igual a 1 alrededor del eje Y. Eso quiere decir que esta región circular la vamos a girar alrededor del eje Y. Acá nos están dando una pista, ¿verdad? Es una región circular. Entonces, ¿a qué nos refiere esta fórmula? Debemos recordar cuál es la ecuación de una circunferencia. En centro H, K y radio R. Claro, esta es la ecuación que nosotros conocemos. Ahora, la ecuación dada debemos representarla en esta ecuación. ¿Eso qué quiere decir? Que esa figura que se está moviendo, que se está girando alrededor del eje Y, es un círculo. Claro, ya nos estaban diciendo, es una región circular, entonces es esta circunferencia. Bueno, la ecuación dada va a representar una circunferencia del centro en menos 2,0 y radio 1. Como lo podemos ver en la siguiente figura, ¿verdad? Acá estamos en el 2, acá está el centro, en menos 2,0. ¿Por qué menos 2 y acá tenemos un 2? Porque la fórmula de la circunferencia es x menos h. Entonces, tenemos menos menos más. Entonces es menos 2, ¿verdad? La figura está situada del lado izquierdo del eje Y. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué era lo que teníamos que hacer de primero antes de sacar el volumen? Claro, debemos sacar el área de esta figura. Entonces, como vamos a girar con respecto al eje Y, es necesario despejar la variable x en términos de y, donde con los respectivos cálculos llegamos a esta ecuación. Vamos a tener dos ecuaciones, una positiva y una negativa. ¿Esto por qué? Porque se van a crear dos regiones que va a ser como semicircunferencia, por decirlo así. Ahora que ya tenemos esto, debemos saber quién es la curva que está más alejada y cuál es la curva que está como más cerca del eje, ¿verdad? Entonces, la fórmula de la integral para determinar el área era la integral que va de a b, de f de y menos g de y, con el determinante de diferencial y. Ok, la curva f de y va a corresponder a la positiva, menos la curva negativa, que es la que está un poquito más alejada. Resolvemos esta integral, vamos a distribuir el menos acá, nos va a quedar positiva la raíz y nos va a cambiar el signo del 2, el cual vamos a poder eliminar en el siguiente paso, ya que nos queda uno positivo y uno negativo. Y como esas dos raíces son la misma, podemos sumarlas y nos va a quedar dos veces esta raíz. Podemos sacar el 2 por linealidad. Pero ahora hay que resolver esta integral, ¿cierto? ¿Qué técnica se nos ocurre anteriormente vista en clase que nos puede servir para resolver esta integral? Claro, esa corresponde a una de las trigonométricas. Entonces lo vamos a hacer por el método de sustitución trigonométrica. Es importante recordar que cuando hacemos una sustitución, los extremos de la integral van a cambiar. Entonces es importante hacer esta pausa acá para determinar cuáles son los nuevos extremos, porque esta función se va a comportar diferente, ¿verdad? Este no es el tema acá, pero es importante recordarlo. Resolvemos esta integral y bueno, llegamos a 2 por la integral que va de menos pi medios a pi medios de coseno cuadrado de alfa. Ok, acá ¿qué hacemos con esta integral? Es una de las integrales que podemos recordar que ya las habíamos visto en clase, la tenemos en el cuaderno, entonces para no resolverla, como ya tenemos cuál es la fórmula,
nada más vamos a evaluar los extremos de la integral, que recordemos que es evaluado el de arriba menos el de abajo. Entonces llegamos a este resultado que es pi. Muy importante acá, este resultado. Después lo vamos a utilizar más adelante. Entonces, por eso tenemos un asterisco acá. Ahorita no sabemos muy bien, o no sé si se acuerdan, chicos, para qué lo necesitamos, pero va a ser muy importante. Muy bien, ahora continuaremos con el análisis del sólido de revolución que se genera al girar la circunferencia dada alrededor del eje Y. Para esto hemos preparado un archivo en GeoGebra donde tendremos la animación de dicho sólido. Ok, acá encontramos la representación gráfica de la ecuación dada, que es una circunferencia de radio 1 con centro en menos 2,0 y esta es la curva que queremos girar alrededor del eje Y, la cual nos daría como resultado el siguiente sólido. Como vemos, la construcción de este sólido es el giro de esta circunferencia que empieza a darnos este, por decirlo así, este tubo que se va enroscando cada vez más y que en dado momento llegará a cerrar la curva, lo cual nos dará como resultado una figura muy parecida a lo que es una dona o lo que podría ser un neumático. Este sólido de revolución que obtuvimos al girar con respecto a este eje verde, el eje Y, es el que llamamos toro, que es el sólido de revolución al cual se nos pide que calculemos el volumen. Acá podemos ver cómo, cómo se cierra la imagen hasta llegar a esta forma, como les mencionaba, similar a una dona. Ese es nuestro objetivo, calcular el volumen de este sólido. Ahora, para empezar con el planteamiento de la integral que nos llevará al volumen del sólido de revolución que queremos calcular, recordemos un poco cuáles son los métodos de integración que hemos visto a esta altura del curso. El primero que vimos fue el de discos o arandelas. Este método nos decía que si queremos calcular el volumen de un sólido, si el diferencial tomado es perpendicular al eje de giro, por ejemplo, en el caso nuestro, que si es perpendicular al eje Y, vamos a utilizar la siguiente fórmula. El volumen va a estar dado por pi multiplicado por la integral desde a a b, que son nuestros límites de integración, por r al cuadrado menos r minúscula al cuadrado. Esto por el diferencial de x en el caso que estemos integrando con respecto a x. Luego entraremos en detalle de quiénes son estos r mayúscula y estos r minúscula. Luego, para usar el de capas, lo que se tiene es que se usa cuando el diferencial tomado es paralelo al eje de giro y está dado por la fórmula que es la siguiente. El volumen es igual a 2pi por la integral de AB, repito, límites de integración, por el radio medio, por h, por el diferencial de x si estamos integrando con respecto a x, perdón. H va a ser el área que me limita la curva, ya sea una sola curva o dos curvas. Aquí ya sabemos cómo delimitar esa área. Va a ser el área, la curva mayor menos la curva menor. R va a ser un radio medio que se va a tomar como un X arbitrario que pertenece al intervalo A, B. Y lo que se va a tomar como R en realidad es la distancia desde X al eje de giro. Pero por las condiciones de nuestro problema, como despejamos antes,
al inicio de nuestro ejercicio, vimos que utilizamos dy, así que vamos a utilizar el primero, de discos o arandelas. Ahora, para este método es necesario calcular R mayúscula y R minúscula. Como vemos, R mayúscula es la mayor distancia desde el eje de rotación hasta la parte externa de la circunferencia. Es decir, el R mayúscula es hacia la curva, es la distancia que hay desde el eje de rotación hasta la curva más alejada del eje de rotación. R minúscula sería desde el eje de rotación hasta la curva más cercana del eje de rotación. Para calcular esta distancia seguiría una fórmula similar a la siguiente, que es el radio va a ser el eje menos la curva, ya que en este caso la curva está a la izquierda del eje. Así, tenemos que el R mayúscula va a ser el eje menos la curva. Como es R mayúscula, va a ser la curva más alejada, en este caso la que esté más a la izquierda, que es nuestra curva negativa, o la parte negativa de la circunferencia que sale al despejar en términos de y, la variable x. Entonces nos da que es 0 menos esta parte. Ahora, el R minúscula va a ser 0 menos la parte positiva o la parte más cercana, más a la derecha de la curva, es decir, la más cercana al eje de rotación. Con lo cual, planteando la integral, nos queda que el volumen va a estar dado por pi desde, repito, como la compañera Mailing nos lo dijo al inicio, el intervalo de integración va desde menos 1 a 1, y ahora sería R mayúscula al cuadrado menos R minúscula al cuadrado, lo cual sustituimos acá. Todo esto, ¿por quién? Por el integral de y, por lo que vimos antes, ya que los diferenciales van a ser perpendiculares a nuestro eje y. Ok, esta sería la integral que nos dará el volumen del toro, que es el sólido de revolución, que al resolver los pasos algebraicos que se nos presentan para poder llegar a la solución de la integral, que nos dará el volumen final. Ahora, los ceros los obviamos y lo que distribuimos son los menos. Aquí tenemos un menos que se nos distribuye a dos términos con menos, es decir, cambian a más positivos. Luego tenemos un menos que se nos distribuye a un término positivo y un negativo, lo que hace que cambien de signo. Luego vemos que hay un término, llamémosle a, al cuadrado, y otro término al cuadrado, y ambos están restándose. Es decir, lo que tenemos es una diferencia de cuadrados. Por una fórmula que tenemos, sabemos que esto va a ser a menos b y a más b. Con lo cual, con las leyes de signos, este menos cambiaría los signos de los términos que se encuentran dentro de este paréntesis. Los dos se me cancelan. Me quedan dos raíces idénticas. Luego, en el factor del lado derecho se me cancelan las raíces. Y ahora lo que se me suman son los números 2. Con lo cual me da como resultado 2 veces la raíz, que esto vendría del lado izquierdo, y el 4, que surge de la suma del factor del lado derecho. Por propiedades de la integral, esto es una constante, lo que hacemos es sacarla de ella, y esto nos genera la siguiente integral, que es 4pi por la integral de menos 1 a 1, de 2 veces la raíz de 1 menos y cuadrado por el diferencial de y. Aquí toma mucha relevancia lo expuesto por la compañera al inicio, ya que al inicio de la sesión calculamos esta integral. Ya sabemos cuál es su valor. Esta no es más que el área de la circunferencia. Y como digo, ya sabemos su valor es pi. Con lo cual, sustituyendo en la ecuación donde estábamos, en toda esta ecuación, lo que tenemos es que es 4pi por pi, es decir, 4pi cuadrado. Con eso llegamos al volumen que nos interesaba calcular. El volumen del toro del círculo dado por x más 2 al cuadrado más y cuadrado igual a 1 es 4pi al cuadrado. Ahora, algo importante que debemos de
rescatar es que ¿cómo podemos estar seguros de estos resultados? ¿Cómo podemos saber que utilizamos bien los métodos de integración? Recordemos la fórmula de un toro. La fórmula del volumen de un toro está dada por 2pi cuadrado por R mayúscula, donde R mayúscula es la distancia desde el eje de rotación hasta el centro de la circunferencia dada, por R minúscula al cuadrado. R minúscula es el radio de la circunferencia, que en este caso es 1. Con lo que tenemos que 1 cuadrado es 1, 2 por 1 2, y 2 por 2 será 4. Con lo que todo esto es igual a 4pi cuadrado, lo que es el resultado del volumen de nuestra integral, es decir, del volumen de nuestro sólido de revolución. Así sabremos que hemos hecho correctamente los pasos para lograr llegar a nuestra respuesta. Espero que les haya quedado muy claro, que les haya sido de ayuda esta sesión y continuaremos más adelante con distintos ejercicios para reforzar nuestros métodos de integración. Muchas gracias. Y ese toro enamorado de